doctor, ya se ve. Sí, doc. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, doctor. Ya. Bueno, este tema es uno de los temas más importantes porque prácticamente un 70%, 60-70% de las emergencias que van a ver son pancreatitis aguda. Es una enfermedad muy frecuente en La Paz, en Bolivia, ¿ya? Justamente por el tema de la colelitiasis. Según el consenso de Atlanta, se define como un proceso inflamatorio del páncreas que puede involucrar tejidos peripancreáticos o también puede involucrar a sistemas orgánicos remotos. Eso significa que puede tener una afectación local y también una afectación sistémica. Como saben, la principal causa es la presencia de un lito de la vesícula que por la migración de uno de ellos va a pasar al cístico y al colédoco y va a llegar y se va a enclavar en la ampolla de váter. Esto va a producir una obstrucción mecánica de lo que es la salida del líquido pancreático y esto va a producir una inflamación del páncreas. También en nuestro medio es porque generalmente pues está acompañado de otras cosas importantes, ¿no? Como la dieta, la ingesta de un lechón, por ejemplo, de un fricasé, acompañado de eh, alcohol y acompañado de incluso el tabaquismo. Hoy en día se saben que puede llegar a desencadenar todo esto, la migración de un lito hacia el colédoco. Dentro de las causas están ahí, como les había dicho, las tóxico-metabólicas, el alcohol y el tabaco. Como cuarta causa más importante en nuestro medio está la hiperlipemia. Como primera causa, sin duda, está la litiasis biliar. Como segunda causa está el alcohol. Como tercera causa está la pancreatitis post-RCP, que no está aquí, que clasificaría dentro de otras. Y otras que no son tan importantes como ser el trauma, la autoinmune, la presencia de parásitos como ser la presencia de Ascaris lumbricoides. En algunos lugares puede llegar a producir, sobre todo en el oriente, puede llegar a producir una pancreatitis aguda. La función del páncreas, 1% es endocrina. Esto corresponde a los islotes de Langerhans, con las células alfa, beta, delta y gamma, que esto lo van a revisar en endocrinología. Y el 99%, ahí está la importancia, ¿no? Corresponde a la parte exócrina que vamos a revisar ahora con más detalle, que corresponde a los acinos pancreáticos, a los conductos pancreáticos. Entonces, en el páncreas existen normalmente enzimas proteolíticas, lipolíticas y aminolíticas. Las proteolíticas, como su nombre indican, están encargadas de la degradación de las proteínas. Las aminolíticas de todo lo que corresponde a los carbohidratos y las lipolíticas de todo lo que corresponde a los lípidos. Eso de manera normal cuando la comida que pasa del estómago llega al duodeno y principalmente la función del duodeno va a ser la de alcalinizar la comida que llega del estómago con un medio ácido y de terminar de digerir toda la comida que en el estómago ya se ha procesado, ¿no? Lo que corresponde a la patogénesis, cualquiera de los desencadenantes o etiologías que habíamos visto anteriormente, activados por el tripsinógeno o tripsina, que es el primer gatillo, por el calcio y la catepsina B, va a llevar a la presencia de lisis de las vacuolas, un aumento de la tripsina,
con activación de las otras enzimas, ¿no? Como la fosfolipasa 2, la quimitripsina, la elastasa. Activación del complemento, la calicreína y la coagulación. Esto se va a traducir clínicamente o fisiopatológicamente como daño del endotelio vascular, daño del intersticio, daño de las células acinares, una lesión pancreática local. Con la presencia de vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno, isquemia. Con la migración de polimorfonucleares macrófagos hacia el páncreas, liberación de citoquinas derivadas del ácido araquidónico, enzimas y lipo y proteolíticas, la presencia de radicales libres. Esto se va a traducir como trombosis, hemorragia y necrosis de manera local en el páncreas, y esto se puede después diseminar por todo el cuerpo y llegar a producir un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. Entonces, como podemos ver aquí, otro cuadro en el cual existe un daño acinar de las células acinares, o puede haber un mecanismo de obstrucción que ya habíamos visto que es el más común, producido por las piedras, ¿no? El daño acinar, el daño de las células acinares puede ser por el alcohol, la hipercalcemia, la hiperlipemia, el trauma. Entonces va a haber una liberación, como pueden ver acá, de una activación de las enzimas pancreáticas dentro de los conductos pancreáticos. Esto va a producir daño de los conductos pancreáticos y también de las células acinares, con destrucción de las células acinares por las fosfolipasas, la amilasa, la lipasa, las proteasas, todo esto, ¿no? Entonces, como pueden ver, esto se va a traducir en, sobre todo, un incremento de la amilasa a nivel del lecho vascular pancreático, que obviamente esto va a estar conectado con el, con la circulación sistémica, ¿no? Y un daño de la lipasa en el tejido graso, que va a producir una necrosis grasa, y un daño de las proteasas sobre la pared del endotelio vascular, con destrucción y salida de los eritrocitos por fuera de los vasos. Y esto se va a traducir en una pancreatitis aguda. Aquí podemos ver otro ejemplo, cómo la amilasa, la lipasa y la proteasa van a producir estas cosas, ¿no? La amilasa, un incremento que generalmente va a ser hasta el día número 3 o día número 4. La lipasa, que se va a mantener después del día 4 en la sangre, estamos hablando, ¿no? En la manera de manera sanguínea. Y las proteasas, que van a producir daño del endotelio vascular y de los acinos pancreáticos. Bueno, la clasificación de Atlanta del año 2012 clasifica a la pancreatitis en leve, moderada y severa. Leve es aquella que no hay falla orgánica, no hay complicaciones locales. Moderada es aquella en la cual hay una falla orgánica transitoria, entendiéndose como transitorio en un transcurso de 48 a 72 horas, con complicaciones locales o sistémicas transitorias. La pancreatitis aguda severa está en relación a una falla orgánica persistente, ya que es más de 72 horas, y las complicaciones pueden ser locales o sistémicas, ¿no? Que son ya permanentes. Dentro de lo que es la evaluación pronóstica del paciente, para definir si es que es una pancreatitis aguda moderada o severa, tenemos este score que es de manera rápida, que se puede utilizar en emergencias, el score de BISAP, que contempla lo que es el BUM o NUS, que es mayor a 25. Este es un parámetro de laboratorio, ¿no? La D de deterioro del estado mental, con un Glasgow menor a 15. El 3 con datos de SIRS, que son todos estos de acá. Y el 4 que corresponde a edad, que en los pacientes mayores de 60 años es obviamente más grave las pancreatitis. Y el número 5 que corresponde a derrame pleural.
pleural que generalmente es del lado izquierdo. Todos estos parámetros denotan que hay un pronóstico malo, ¿no? Si el paciente tiene todos estos. Si es de 0 a 2 puntos, la mortalidad es baja, y si es de 3 a 5 puntos, la mortalidad es alta. Dentro de lo que es el diagnóstico, tenemos tres parámetros importantes. Uno que está dado por la clínica, otro por el laboratorio y otro por la imagenología. El cuadro clínico es un cuadro agudo, ¿ya? Eso significa que puede manifestar en días o en horas. Entonces, cataloga como un abdomen agudo, un dolor intenso de moderada a severa intensidad, con una escala visual análoga con una calificación mayor a 6, acompañado de náuseas y vómitos. Bueno, respecto al dolor, el dolor generalmente es en el epigastrio, irradiado hacia ambos hipocondrios derechos, hacia la región lumbar, asociado a náuseas y vómitos. Una disminución de los ruidos intestinales o ausencia de los ruidos intestinales, hipotensión, taquicardia, fiebre, derrame pleural izquierdo. Tenemos que escuchar el pulmón izquierdo siempre, porque suele haber una disminución del murmullo vesicular en la región infraescapular del lado izquierdo. Y esto, cuando ya es muy grave, ¿no? Se manifiesta el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner, que es la equimosis periumbilical y la equimosis que se puede encontrar en el flanco izquierdo. En el examen físico tenemos que ver varias cosas. Primero, los signos vitales, la diuresis y la saturación de oxígeno. La ictericia, que nos puede ya orientar a que este paciente, además de tener pancreatitis y ictericia, nos orienta hacia la causa, ¿no?, directa de esa pancreatitis, que está en relación a la coledocolitiasis. El abdomen generalmente se encuentra distendido, existe una resistencia muscular, dolor a la palpación superficial, datos de irritación peritoneal en cuadrantes abdominales superiores, ausencia de ruidos aéreos, y algunas veces suele estar timpánico a la percusión. El tacto rectal es importante y puede ser variable. Generalmente la ampolla rectal está vacía, con resto de heces. El signo de Cullen-Grey-Turner ya les había mencionado, y la disminución del murmullo vesicular en el infraescapular denota la presencia del derrame pleural izquierdo. Entonces, como les había dicho, el diagnóstico es como de un abdomen agudo, ya, o sea, tiene la clínica, ¿no?, de irritación peritoneal, dolor intenso. Muchos de estos pacientes llegan a urgencias, les colocan un antiespasmódico y no cede el dolor a pesar del antiespasmódico. Sin embargo, existen ciertos diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta al momento de recibir a estos pacientes. El abdomen agudo puede ser quirúrgico y también puede ser médico. El abdomen agudo quirúrgico hay que hacer la diferencia con una úlcera péptica perforada y con esta otra enfermedad que se llama la isquemia mesentérica, que prácticamente es el, el primer diagnóstico diferencial que tenemos que pensar cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda. Luego, en los quirúrgicos también está la colecistitis aguda, un aneurisma de aorta, la oclusión intestinal. Y en el abdomen agudo médico tenemos que diferenciar bueno, con el infarto de miocardio y una cetoacidosis diabética, o una coledocolitiasis, ¿no?, que también es parte de la causa de esta enfermedad. Dentro de los exámenes complementarios, como había mencionado, es importante destacar a la amilasa y la lipasa. Aparte de todo esto, ¿no?, hemograma, creatinina, glucemia, un hepatograma completo. Ya esto es siempre necesario pedir. No se tiene que olvidar el hepatograma, una fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, transaminasa glutámica oxalacética, transaminasa glutámica pirúvica, las bilirrubinas, las proteínas totales y la albúmina.
Entonces, como les había dicho, en la fisiopatología la amilasa se va a mantener del día 1 hasta el día 3. No se va a correlacionar con la gravedad, esto es importante. Generalmente lo normal de amilasa es que sea menos de 300. Eso es por darles un parámetro de laboratorio. Y para decir que no se correlaciona con la gravedad, no podemos decir que un paciente que tiene 400, digamos, 450 de amilasa versus uno que tiene 2000 de amilasa, entonces no podemos decir que el que tiene 2000 es más grave que el que tiene de 400. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta, ¿ya? Puede ser que el de 400 esté más grave y puede tener complicaciones locales y el de 2000 esté más tranquilo, ¿no? La presencia de falsos negativos, que la toma de muestra sea después del tercer día, la presencia de pancreatitis agudas reagudizadas, la hipertrigliceridemia. La presencia de falsos positivos, que sea de otro origen, la hiperamilasemia, ¿ya? Patología de las glándulas salivales y la macroamilasemia. En el caso de la lipasa, tiene una sensibilidad más alta, de 92%. Como podemos ver en este cuadro, la amilasa se va a elevar en todas estas enfermedades que ya habíamos mencionado también, ¿no? Perforación, tumores de la vía biliar, insuficiencia renal, embarazo ectópico. Mientras que la lipasa, como pueden ver aquí, solamente se repite cuando hay una perforación visceral, cuando hay isquemia intestinal, que ya les había mencionado que es el primer diagnóstico diferencial de la pancreatitis aguda, y cuando hay la pancreatitis, ¿no? Entonces, en algunos casos, el hecho de pedir lipasa es mucho más específico y sensible para descartar pancreatitis. En el caso de las imágenes, tenemos varias cosas. En el lado derecho tenemos, perdón, en el lado izquierdo tenemos una ecografía normal del páncreas, ¿ya? En algunos casos no se suele llegar a ver el páncreas por ecografía porque el páncreas, como saben, es un órgano retroperitoneal, se encuentra detrás del estómago y existe a veces mucho gas intestinal, ¿no? Aquí se puede ver una imagen hipoecoica, ¿ya? Que corresponde a la cabeza, al cuerpo y la cola del páncreas. Eso es lo normal. En este caso, en el lado derecho de arriba, podemos ver un incremento de la ecogenicidad del páncreas con un aumento del volumen de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Esta imagen corresponde a una pancreatitis aguda. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir una placa simple de abdomen donde se va a ver la presencia de imagen en pila de monedas, ¿ya? Que está producida por la pancreatitis aguda, ¿no? NASA centinela a nivel de lo que es el mesogastrio o epigastrio. También podemos ver lo que es, perdón, y siempre tenemos que descartar lo que es el derrame pleural del lado izquierdo y solicitar una placa PA de tórax. El tratamiento se basa en tres cosas también: la hidratación, la analgesia y la alimentación precoz. Respecto a la hidratación, tenemos todos estos estudios y esta evidencia de donde he retirado para que pueda explicarles del Colegio Americano de Gastroenterología, las guías de hepatitis aguda y las guías europeas eh, para el manejo de pancreatitis aguda basado en la evidencia. Respecto a la hidratación, ¿qué solución vamos a utilizar? Según los estudios, lo que hoy en día más se debería utilizar es el Ringer lactato, ¿ya? Porque va a disminuir la inflamación a nivel sistémico comparado con otros cristaloides. Entonces, en este estudio han visto que se tiene estos marcadores, ¿ya? El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B, 1 beta. Y lo que se tiene aquí es que con el Ringer lactato ha habido una mayor disminución de la inflamación sistémica y de esos marcadores celulares de inflamación.
a diferencia del Ringer normal y la solución salina fisiológica. ¿Cuándo debería iniciarse el tratamiento? La respuesta es que debe iniciarse de manera precoz, ¿ya? De manera temprana, porque cuando se ha visto que se hace una resucitación precoz, existe una disminución de la falla de órgano, ¿no? Mientras que cuando la resucitación es tardía, en el cuadro plomito, la falla de órgano, el cuadro negro, está más elevado. ¿Cuánto debería hacerse? Según este estudio, debería hacerse una hidratación moderada, ¿ya? Ya que si no se hace se hace una hidratación no agresiva, se llama, una muy agresiva, esto puede llevar la agresiva puede llegar a fallo orgánico y mayor presencia de colecciones pancreáticas. Y la no agresiva nos puede llevar a un déficit y una disminución de la circulación. Entonces, esto está entre ¿cuánto? Entre 3.1 litros y 4.1 litros. Eso significa que se podría dar 3.500 de ¿qué solución? Hemos dicho Ringer lactato de manera temprana, ¿no? Lo que se tiene que evitar en estos pacientes es la hemoconcentración temprana, debido a que esto va a contribuir al deterioro de la microcirculación y nos va a llevar a una necrosis pancreática. Debido a que recordemos que existe una destrucción, sobre todo por las proteasas del endotelio vascular, y eso va a producir mayor daño con salida de la lipasa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos la concentración? Con la hidratación. Ese es un punto muy importante en la pancreatitis aguda. Respecto a la analgesia, vemos en estos estudios también 16 pacientes con pancreatitis aguda fueron asignados para recibir 10 miligramos de morfina. ¿Dónde está? 2 gramos cada 8 horas, perdón, 10 miligramos cada 4 horas de morfina versus 2 gramos cada 8 horas de metamizol. Los resultados fueron que los pacientes con metamizol tuvieron una puntuación más baja de la escala Viziana análoga. El tiempo medio para lograr el alivio del dolor fue más corto. Y el 75% de los pacientes se logró un alivio del dolor en el grupo de metamizol frente al 50% del grupo de morfina. Eso significa que el uso del metamizol, que es un medicamento que es accesible en nuestro medio, conocido también como dipirona o dioxadol o teradol, ¿no? Formas, digamos, ya hablando de las formas comerciales, o sea, es accesible en nuestro medio. Versus la morfina, que es un medicamento que es un opioide controlado, que necesita receta valorada, etcétera, para su compra, ¿no? Entonces, el metamizol, si ustedes colocan 2 gramos cada 8 horas, o 1 gramo cada 6 horas, por ejemplo, puede ayudar bastante en la pancreatitis, ¿no? O con el nombre de metamizol también lo pueden encontrar en nuestro medio. ¿Qué otras alternativas de analgesia tenemos? Tenemos el ketorolaco en una dosis de 30 miligramos por vía endovenosa cada 6 horas. Sin embargo, el ketorolaco no se utiliza tanto porque, como es un AN, produce muchas veces una reacción adversa como la falla renal, o también puede producir una gastropatía, ¿no? Mientras que existe también el uso del tramadol, que es un opioide débil, que se puede administrar por vía endovenosa o por vía subcutánea también, por si acaso, cada 6 horas. Lo que destaca en el caso de usar opioides débiles como el tramadol, que también está disponible en nuestro medio, es que siempre debemos utilizar acompañado de antieméticos, como la metoclopramida o la domperidona, etcétera, por vía endovenosa cada 8 horas, debido a que una de las reacciones adversas más frecuentes es el vómito, ¿ya? Y en algunos casos con lactulosa por vía oral, debido a que puede producir constipación.
Vamos a hablar de lo que es la realimentación precoz. Lo que normalmente nosotros hemos aprendido en fisiología y normalmente tenemos el concepto hasta ahora, es que la comida, cuando llega al páncreas, se liberan todas las enzimas y existe un aumento de la secreción de las enzimas, ¿no? Cuando tenemos un páncreas sano, existe una activación intrapancreática de las enzimas, se produce una pancreatitis, el páncreas rojo. Cuando tenemos una pancreatitis y le damos comida al paciente, existe un aumento de la producción de las enzimas, aumento de la activación del páncreas y podemos empeorar la pancreatitis. Sin embargo, debemos recordar que últimamente en estos años los estudios indican que no es solamente que el páncreas funciona así, sino que también tenemos un sistema neuroendocrino, tenemos un sistema vegetativo, neurovegetativo, y tenemos la microbiota intestinal, que vamos a ver ya después, que también es importante para el manejo de todo esto. Anteriormente también se preconizaba que era importante utilizar la nutrición parenteral debido a que los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos, todo ingresaba por la vía endovenosa. Sin embargo, hoy en día se sabe que la nutrición parenteral para los pacientes con pancreatitis debe ser el último recurso para la alimentación de estos, debido a que está asociado a infecciones, neumotórax, trombosis venosa y complicaciones metabólicas como la hipertrigliceridemia, la hipercolesterolemia. Respecto a la realimentación, esta debería ser precoz, o sea, rápida y a demanda. Se han hecho varios estudios y se han visto que en pacientes con pancreatitis aguda grave, ya, la realimentación debería ser a las 72 horas. O sea, se debería hacer una realimentación oral. Obviamente, los pacientes con pancreatitis aguda, algunos, no todos, suelen estar intubados y suelen estar inconscientes. Entonces, lo que se hace es iniciar una nutrición enteral precoz, ¿ya? Y si es que no se tolera, la nutrición enteral, ya vamos a ver, es aquella que está dada por una sonda por a través de una sonda nasogástrica o una sonda nasoiliar. Si es que el paciente no tolera, se debe reintentar a las 96 horas y si no tolera, se tiene que hacer una nutrición enteral, ¿no? Bueno, esto de las 72 horas es por vía oral y si no, se debe reintentar a las 96 horas por vía enteral. Esta nutrición enteral, ya sea dada por sonda nasogástrica o sonda nasoiliar, no va a mejorar el pronóstico de la pancreatitis aguda en los pacientes que tengan una pancreatitis aguda grave. Respecto a la realimentación oral precoz, cuando es una pancreatitis aguda leve, esta podría reiniciarse a las 24 horas, o sea que el paciente esté 24 horas en NPO y después reiniciarse. En las pancreatitis agudas moderadas también se recomienda que esté el paciente solamente 72 horas en NPO. Iniciar una nutrición enteral evita la translocación bacteriana, debido a que, como sabemos, existe una barrera intestinal entre lo que es la cavidad peritoneal y la, lo que es el intestino y la microbiota intestinal normal, ¿no? Entonces, el inicio de una nutrición enteral, una nutrición por vía oral, va a disminuir las infecciones sistémicas, va a disminuir el fallo de órganos, va a disminuir la mortalidad y por ende va a disminuir la estadía intrahospitalaria del paciente. Entonces, antes de pasar aquí, quiero, quiero que quede bien en claro que es diferente hablar de realimentación oral, ya que es la dieta por la boca, valga la redundancia, la alimentación enteral, que es aquella que está dada por una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, y la realimentación parenteral, nutrición parenteral, que es la que está dada por un catéter venoso central. ¿Se debe solicitar a todos la tomografía del ingreso? No. La respuesta es no. Solamente a los pacientes en los cuales el diagnóstico está en duda. Y hemos dicho qué otro diagnóstico de abdomen agudo podría estar en relación a una pancreatitis aguda.
dos puntos, isquemia mesentérica, ¿no? Es una enfermedad que no se trata clínicamente, se tiene que operar el paciente. Número dos, la intolerancia a la realimentación oral. Si el paciente no tolera la dieta después de las 48, 72 horas después de haber iniciado la dieta, está con náuseas, vómitos, dolor, se tiene que hacer una tomografía. La presencia de datos de sepsis, ¿no? Esos pacientes que ingresan con una pancreatitis aguda grave a terapia intensiva, con una pancreatitis aguda necromorrágica, la persistencia del dolor después de 48 72 horas, el no poder controlar algo, sugiere que se realice una tomografía. Otra pregunta, ¿cuándo se debe solicitar RCP? No se debe iniciar tratamiento antibiótico en la pancreatitis aguda, debido a que este es un proceso inflamatorio estéril, ¿no? Sin embargo, cuando existe colangitis, ya hemos visto en el anterior tema que la colangitis es la infección de las vías biliares por la obstrucción de cálculos. Cuando existe una colangitis asociada a obviamente este paciente tiene que estar con ictericia, ¿no? Entonces tiene que iniciarse antibióticos, ¿no? Pero por la colangitis, no por la pancreatitis. Bueno, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta, por favor, quisiera. Si Doc, existe alguna. una pregunta. En el caso de una pancreatitis alcohólica, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, creo que había algo llamado como intervención alcohólica, pero no sé más o menos a qué se refiere. ¿Intervención qué, perdón? O sea, intervención alcohólica. O sea, es que hubo un artículo que nos pasó a los que pasamos prácticas sobre las recomendaciones en una pancreatitis. Y estaba ahí, pero no le pude preguntar, entonces quería preguntarle cuando pasemos la clase. O sea, que Ya. decía, se recomienda en pacientes con ¿Qué decía, perdón? pancreatitis alcohólica. Se recomienda en pacientes con pancreatitis alcohólica una intervención alcohólica temprana para evitar mayores complicaciones. No, en todos los demás que están relacionados con el alcohol, ya sea una hepatitis aguda alcohólica, una cirrosis alcohólica, una pancreatitis alcohólica, lo que tiene que hacerse es principalmente una intervención con psiquiatría, ¿no? Eh, Porque el paciente alcohólico, como saben, es un paciente vicioso, ¿no? O sea, el paciente generalmente va a volver a recaer en esto, entonces es difícil. Para todas las pancreatitis agudas, el tratamiento es el mismo, tiene que basarse el tratamiento en general tiene que basarse en la hidratación precoz, en la realimentación precoz y en el uso de analgésicos antiespasmódicos, ¿ya? El tema de las complicaciones pancreáticas es una cosa más profunda que ustedes probablemente no lo van a ver, pero es importante que sepan que dependiendo del manejo inicial que ustedes le den al paciente, puede ser que llegue a tener o no complicaciones en el futuro. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, Doc, buenas noches. Una consulta. ¿Los criterios de Ransom, Doc, todavía se siguen usando? Los criterios de Ransom y los criterios de Apache 2 son más que todo para ver el tema de la severidad también, ¿ya?
se siguen utilizando los criterios de Ransom, ¿no? Esto es al primer día de internación, al segundo día de internación, se puede utilizar, ¿no? Eso es más que todo cuando el paciente también quieres hacer un seguimiento más de cerca, cuando el paciente ingresa a terapia intensiva. Se utilizan esos criterios aún, ¿ya? Pero eso, como les había dicho, lo pueden conseguir en el programa del celular, la aplicación QX Calculate, donde ustedes pueden ahí tener, digamos, todos los parámetros, porque ahí son parámetros de laboratorio, son parámetros clínicos también que se van a tomar. Sin embargo, para una evaluación rápida, digamos, el score de BSAP es un score que les puede ayudar de manera fácil en emergencias. Entonces, sí o sí tienen que pedir NUS, ¿no? NUS, después tienen que hacer una placa de tórax para ver si no hay derrame pleural. Tienen que hacer un hemograma, milasa, lipasa. Siempre es importante, cuando hay un dolor abdominal intenso en el epigastrio, solicitar un hepatograma también, junto con el hemograma, la milasa y la lipasa, porque estos pacientes pueden estar haciendo una pancreatitis aguda. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues si no hay nada más, vamos a llamar lista ya. Para prender sus cámaras, por favor. Adriana Barriga. Presente, Doc. Albina Carrasco. Presente, Doc.